el main está como estaba, pero veréis que ha cambiado ligeramente, porque ahora tengo un Game Manager, que la semana pasada no tenía. Tampoco es que sea nada muy especial el Game Manager, pero aquí en Game veréis que ahora en el Game Manager, pues simplemente el Game Manager tiene una función run, ¿vale? Básicamente, y es lo que llamamos para ejecutar el juego. Y ya está, simplemente por eso que estaba en el main, pues ya estaba un poco, el main ya olía. Entonces lo hemos puesto ahí para que quede simplemente más o menos como estaba. El Game Manager, ahora el constructor hace todo lo que hacía la función create entities, que esto sigue oliendo, ¿vale? O sea, esto habría que cambiarlo por algo que lo lea de un fichero, que haga ese tipo de cosas, que se cree automático, tal, pero bueno, de momento no lo hemos hecho. Y aquí tenemos el run, que como veréis ha cambiado ligeramente, porque ahora tenemos timers, ¿vale? Antes no teníamos timers y tenemos un delta time, que antes no teníamos, ¿vale? Dije la semana pasada que había que incorporarlo y ahí está. Veréis que simplemente tengo un game timer, que eso es una clase que diseñé el año pasado, hace 2, ¿vale? Y entonces hace 2 está diseñado el game timer, lo podéis ver, está más o menos hacia el final, y es tan sencillo como que es una interfaz con crono. Se te hace start cuando lo creas y que puedes ver el tiempo que ha pasado con un elapsed, puedes llamar a start para que vuelva a empezar, y tengo una función de ver si ha pasado el ciclo, porque le paso aquí al constructor los FPS que quiero. Entonces le digo, el timer de la simulación a 60 FPS, y él ya calcula que cada fotograma va a durar 0, no sé cuántos segundos, y entonces simplemente aquí, este cycle path de aquí es el que dice, ¿ha pasado ya el tiempo? Sí, pues entonces hago esto, si no, pues no lo hago. Y ahí, como veis, lo que hago es, el bucle principal lee el teclado y dibuja todo el tiempo, a todo lo que da la CPU, pero la simulación del juego, la IA y la física, solamente se ejecutan a los fotogramas que yo le haya puesto aquí. Si le he puesto 60, o le he puesto 60, si le he puesto 10, 10, los que sean. La simulación va a esa velocidad, el renderizado y la lectura del teclado no, esas van a todo lo que da el sistema. ¿Vale? Esto también lo expliqué hace un par de años, ¿vale? También lo utilizaba el año pasado, es lo mismo. Es diferenciar los tiempos de simulación y de renderizado, porque yo lo que sí que quiero es que la interfaz del teclado no falle. Si yo voy a poner esto a 10 fotogramas e incluyo el teclado, leeré el teclado 10 veces por segundo, lo cual hará que el jugador ya no te... Y si no digo jugador, pero si tenéis una interfaz con IMGUI o con lo que sea, también irá a 10 fotogramas. O sea, la estoy ralentizando, no quiero que la interfaz se ralentice, quiero que se ralentice la simulación del juego, ¿vale? Entonces, y esto es algo que deberíais de tener más o menos así, ¿vale? Podéis hacer de distintas formas, parecido a esto, porque os interesa, por ejemplo, poder parar la simulación del juego, poder hacerla que vaya más rápido, poder hacer que vaya despacio. Pues si hacemos que la simulación del juego vaya despacio, podemos ver los pasos lentamente si hay algo que suceda que queremos ver cuando sucede, ese tipo de cosas, ¿vale? Sistemas más avanzados, que no vamos a ver, ya incluirían hacer un rollback, es decir, que pudiéramos tener una simulación en la que pudiéramos retrasar el tiempo a cosas que hayan pasado recientemente, por si ha ocurrido algo que no nos gusta, poder ir para atrás, pero eso ni lo vamos a ver, ni le voy a decir directamente a David que no se entretenga en implementarlo, porque es bastante avanzado, ¿vale? Bastante quiere decir que a lo mejor os lleva otro ABP implementarlo así a ojo, ¿vale? Quiero decir, hay formas fáciles de implementarlo, que simplemente es todos los datos de todo lo anterior, guardarlo en snapshots y volver a un snapshot anterior, que eso ya de por sí no es fácil de implementar, porque ya hay que implementar snapshots y cosas así, pero hay formas más avanzadas, que es que la física sea deshacible, por decirlo de alguna manera, para que lo entendáis, ¿vale? Que la física pueda ir hacia atrás. Eso se puede hacer, pero es complicado, ¿vale? Muy bien, veis que esto es prácticamente lo que hemos cambiado. Nos quedamos la semana pasada en que tenemos un componente que no tiene nada todavía, que es el componente level info. Hicimos la semana pasada que dijimos, tenemos ahora componente singleton, que los componentes singleton es un componente del que solamente vamos a crear una instancia y solo va a haber una. Ya está, o sea, es como crear un objeto, por así decirlo. Entonces, dentro de nuestro motor, lo que podemos hacer es meterle que tenga 5, 6, 7, 20 objetos concretos, que son estos componentes singleton, de los que solo hay uno, y sirven para que se puedan comunicar fácilmente entre sí
los sistemas. Y para que se puedan comunicar también fácilmente entre sí las entidades, porque esto es una especie de memoria global. De hecho, funciona algo así como una variable global, por así decirlo, dentro de nuestro motor de entidades. Si nosotros tenemos un motor de entidades donde hay entidades, donde las entidades tienen componentes, entonces cada entidad tiene sus componentes, y dentro de ese motor de entidades tenemos componentes sueltos, que son los componentes singleton que no pertenecen a ninguna entidad y de los que solo hay uno de cada. Esos son los componentes singleton. Entonces, sirven para que en cualquier sistema nosotros podamos hacer, dame este componente singleton, de que solo hay uno, entonces lo podemos leer y escribir, y eso sirve para que otro sistema pueda leer lo que un sistema ha cambiado, y es fácil comunicar cosas de unos y de otros, ¿vale? O sea, tú esos componentes singleton están hechos para el juego. ¿Él? Sí, esto forma parte del juego. Y si quisieras hacerte, para no tener que hacer un singleton en tu motor, también podemos utilizar. Para no tener que hacer un singleton, cuando hablamos de no hacer un singleton, hablas de no hacer un singleton como estructura de programación o de componente singleton. De estructura de programación. Estructura de programación no tenemos singleton ninguno. Por lo menos aquí habréis visto que no hay singletons, y en los motores que he implementado en los últimos años no habréis visto un singleton. Que en principio el singleton como estructura de programación es una cosa que está obsoleta en cuanto a uso. Tiene algunos usos muy concretos que en general en lo que estamos haciendo en clase no tiene aplicación. De hecho, es perjudicial en general, ¿vale? Os remito, si queréis, mira, esto se lo podéis preguntar a algunos de los que van a venir, que hicieron singletons en su día, y os pueden decir lo que se sufre cuando tienes el motor montado con singletons, y entonces resulta que todo lo que tienes en tu motor son variables globales, que es lo que son singletons, y todo es global y todo toca todo, todo llama a todo, todo toca todo. Entonces, cuando pasa eso, resulta que tú no tienes estructura ninguna, tú lo que tienes es un montón de cosas, y cada vez que cambies una, afectas a todo directamente. Entonces, cuando eso pasa, ya cada vez que quieres añadir algo al juego te lo piensas, porque dices, es que ya vas a empezar a tener experiencias en las que tocas algo que no parece hacer nada y de repente lo tocas y pasan cosas que no esperas. ¿Por qué? Porque todo está interconectado, pues todos son variables globales. Entonces, aquí tenemos limitado la información global, porque estos son componentes sin estructura interna, es decir, solo son datos. Entonces, quienes cambian estos componentes son los sistemas. Y sí que sabemos que cualquier componente singleton está pensado para tener efectos laterales directamente. O sea, la información que hay ahí sabemos que va a ser leída y escrita por los sistemas, cosa que no va a pasar exactamente igual con las entidades. Las entidades las modifican los sistemas, pero las entidades tienen su estructura, ¿vale? Entonces, no tenemos el mismo esquema que tendríamos que si fueran estructuras de programación donde una cosa que tiene que hacer una funcionalidad X la ha cambiado otro componente y no sabes cuándo ha pasado, ¿vale? Son cosas diferentes. Aquí trabajamos con los datos del juego exclusivamente, ¿vale? ¿Hasta ahí claro? Bien, ahora tenemos un ligero problema. Yo he dejado aquí puesto referencia al player, porque lo primero que queremos meter en el level info es una referencia a nuestro jugador para algo tan simple como que la IA llegue y diga, dame la referencia al player porque quiero saber quién es el player y dónde está. Algo con lo que os habéis enfrentado todos, muy básicamente, que es, tengo que perseguir al player. ¿Quién es el player? ¿Dónde está? ¿Cómo sé yo dónde está el player? Y algunas de esas cosas las tenéis resueltas como, bueno, pues la entidad 0 es el player, pero fíjate que resulta que en mi sistema el player no es la entidad 0. Yo, de hecho, lo he creado como la entidad 3, porque sí, ¿vale? O sea, si lo veis aquí, en el Game Manager, el player es este de aquí, que es el que he creado yo al final. Puedo subir para arriba, sí, pero todos sois conscientes de que acceder a la entidad 0, presumiendo que es el player, es algo que es potencialmente dañino el día que ese no sea el player y nadie se acuerde de que lo habíamos hecho así, ¿vale? Porque el problema de estas cosas es, si yo hago una solución hack, que la solución hack es, bueno, el player siempre es el 0, eso es una solución hack, va a ocurrir que ahora funciona, que ahora sabemos que funciona, que sabemos que está hecho así, y dentro de 3 meses nadie se acuerda de que se hizo así, y empiezan a haber problemas porque por lo que sea se crea un nivel donde el player no es el 0, y nadie se acuerda de que era eso así,
Y si lo que pasa no dice claramente que eso es así, que a veces el comportamiento no definido tiene sus cosas, que a veces hace cosas hasta razonables el comportamiento no definido, entonces vais a tener problemas. Mejor, la solución que vamos a tener ahora es una referencia al player en el level info. En el level info se pone ahí, este es el player. ¿Cómo metemos una referencia al player en el level info? Con una ID. Con un ID. ¿Por qué un ID? Porque si tienes un puntero o una referencia, pues puede cambiar y pues, se vería. Un puntero o una referencia podría cambiar. O sea, la referencia no, pero el puntero sí. La referencia no, pero el puntero sí. ¿Por qué una referencia no podría cambiar, pero un puntero sí? Porque una referencia tiene como un puntero constante. Es un puntero constante. En la parte derecha, A mí se me está explotando la cabeza. Creo que también un poquitín lo del ID por la misma razón que utilizamos en Slotmap. Por la misma que usamos un slotmap, pero claro, el slotmap lo usamos porque los componentes se crean y se destruyen, ¿no? Y se quedan en el espacio. En nuestro caso, si se destruye el player, tenemos una cosa que nos va a importar un pepino lo que haya pasado aquí. Y las entidades cambian de posición. Sí. Bueno, pero a ver, si estaba pensando en un transform en el espacio. No. ¿Nuestras entidades cambian de posición en memoria? Sí, no lo sé. ¿Cambian? Si yo creo el player, ¿va a cambiar de posición? no destruyes nada. Sí, claro, si no haces nada, no. Si no hago nada, no. Pero Vale. Si una entidad y destruyes la del medio, Podría aguardarme el ID del player, ¿vale? Que es una buena idea. Y ahora, supongamos que yo lo que quiero simplemente es, bueno, voy a asumir que el player, como entidad player, podría guardarme una copia de la entidad, porque la copia de la entidad simplemente lo que guarda es los IDs de los componentes que tiene y el ID del propio player, porque la entidad no es más que un contenedor de esos numeritos. Podría guardarme una copia de la entidad, por ejemplo, en vez de una referencia a la entidad, una copia de la entidad. En este caso la entidad no es más que un contenedor de números. ¿Sí? Pero yo os digo que no puedo. porque tienes que crearla al principio. Porque tengo que crearla al principio. ¿Y eso qué implica? Tendrías que pasarle. No. Que no podrías asignarle los componentes y la. No podrías asignarle los componentes a esa entidad, entonces la copia no sería igual que la del verdadero player. Pues porque puedo copiarla después. ¿No? Una entidad es copiable. Puedo crear una entidad por defecto y luego copiar encima la entidad player. ¿No? Pero tendrías que estar copiándolo todo el rato. Me refiero en el momento de cambiar un Pero hay algo más básico que eso. Y supongamos que yo quiero aquí crear un player, por ejemplo. Y aquí tengo que decir que esto es del tipo entity, que lo voy a poner así. Es una pista. Evidentemente a C++ no le gusta esto. Pero ¿por qué he puesto yo eso así? Porque tienes que pillar el entity manager de tu tipo y a través de él acceder al tipo de la entidad. O sea, ¿Cuál es el tipo de la entidad en mi sistema? ¿Cuál es el tipo entidad? Entity. Entity barra baja T. entity manager 4 puntos. ¿Dónde tengo yo definido mi tipo entidad? En Entity Manager dentro hay un subtipo Entity, ¿no? Vale, todo esto, ¿cómo sé yo qué tipos tiene? ¿Dónde tengo yo guardado todos los tipos esos? En el types, ¿no? Voy a ver el types. Aquí tengo un alias, ¿no? Que he llamado entity, a entity manager entity. Parece fácil, ¿no? Puedo poner entity manager pero entity manager, ¿quién es? Entity manager, esto está lista, ¿no? Que lleva la lista de componentes, la lista de singleton components y la lista de tags. ¿No estoy yo creando un singleton component? La lista de singleton components incluye level info, ¿verdad? ¿Y yo cómo hago para que level info sepa quién es entity manager antes de crear el tipo del entity manager? Porque el tipo del entity manager requiere el tipo level info para crearse. ¿Lo veis, no? O sea, entity manager es una cosa que tiene una lista de cosas y una lista con el level info.
Por tanto, este entity, este 2.2 entity, esto de aquí implica que aquí ya hay un level info para poder definir el tipo entity, para poder incluso declararlo. Es decir, si level info no existe, yo no puedo declarar quién es el tipo entity. Y cuando estoy declarando level info, quiero usar el entity, pero no puedo usar el entity porque todavía no existe, porque depende de la propia definición y declaración de level info. ¿Sí? Así es que no puedo, es decir, esto no tiene solución. No tiene solución como lo tenemos aquí. Es decir, yo no puedo crear un tipo que requiere otro antes de. No es posible, porque esto no se puede resolver, como diríamos, con un forward declaration, que es lo que haríamos cuando tendríamos punteros, pero es que aquí requiero el tipo, necesito la definición de un level info. Necesito que esté declarado, que sepamos qué es un level info cuando se lo paso aquí a Entity Manager. Esto no tiene solución tal como lo tenemos montado. La solución, si quisiéramos hacer que esto no pasase, es algo que no hemos hecho antes, que nos venía muy bien declarar el tipo entity dentro de Entity Manager. Nos venía muy bien porque nuestro tipo entity utiliza todos los usings que tenemos ahí dentro, los component list, todas esas cosas las usa. Pero al estar declarado el tipo entity dentro de Entity Manager, hasta que no declaramos un Entity Manager, no podemos tener el tipo entity. Y eso significa que no podemos usar el tipo entity antes de la declaración de Entity Manager y por tanto no lo podemos incluir en level info. Así es que ya no solo por el hecho de que yo tenga que poner una referencia o no, que si el puntero, es que no puedo poner ahí entity ahí delante. No hay forma, porque entity no existe cuando estoy yo declarando level info. Así es que no puedo. Y de hecho, ni siquiera podría usar el tipo del ID que tiene el player, a no ser que yo lo conozca. Porque en este caso sí que sabemos qué ID se está usando el player, ¿no? ¿Lo sabemos? Porque aquí dentro del Entity Manager yo tengo mi tipo entity, que está aquí, ¿vale? Y dentro de mi tipo entity guardaré el ID del player, ¿no? Que está aquí abajo. Es un size t. Entonces, si es un size t, yo puedo guardarme un size t fuera para guardar el entity, pero si yo a esto le diera otro tipo que dependiera de todo lo anterior, tampoco podría guardarme ese ID, porque tampoco podría acceder al tipo. Así que solo tendría, si no fuera así, solo tendría la solución de extirpar entity del Entity Manager y definirla de otra manera para que pueda existir previamente y no requiera la definición de level info. ¿Vale? Esto se complica si hacemos cosas como esta. ¿Os dais cuenta que una cosa puede depender de otra y viceversa? Bueno, pues, solución. Bueno, vamos al ID, que era lo inicial, que sonaba bien y que además va a estar bien, porque ahora ponemos un size t. Pero ya vemos que no podríamos hacerlo realmente de otra manera. Player ID. ¿Sí? Vamos a poner aquí un 0, así. Otra cosa que podríamos haber pensado aquí en el level info, guardarnos el ID y también guardarnos una referencia al player, de modo que en cada pasada del bucle cojamos el ID, busquemos al player, metemos la referencia ahí y durante una iteración del bucle ya lo tenemos buscado una sola vez para que no lo busquen todos los sistemas a partir del ID. Eso lo podríamos haber hecho, pero no podemos, porque no podemos guardar la referencia. O sí podemos, pero eso lo voy a dejar como ejercicio. Ahora, después de haberos dado todo este discursito, os digo, ¿se puede guardar la referencia al player? Pensad cómo. Ya os he dejado la mosca ahí detrás de la oreja. Bueno, ya tenemos esto, ahora vámonos a nuestro sistema de IA, que es el que va a necesitar la referencia al player. Aquí en nuestro sistema de IA, esto está feo. A mí no me está gustando porque tenemos la función update, esta de aquí, ¿no? Que la función update lo que recorre es para todas las entidades que tienen IA, ¿no? Llama a up1, que es la de update1, ¿vale? Básicamente, esta de aquí, es la que actualiza una entidad. ¿Por qué no me gusta que esta función esté aquí? Porque está cambiando cosas que debería cambiar la física. No, eso no es por eso. Esto está cambiando la velocidad porque yo decido la velocidad.
Ahora mismo no tengo aceleración, por tanto la velocidad es mi input de toma de decisión, así que ahí no hay problema. Pero no me gusta, no el contenido de esta función, no me gusta esta función. Ahí. ¿Por qué? Porque pueden haber diferentes tipos de inteligencia artificial. Entonces, que hagan un update one. No, es más básico. Es más básico que eso. ¿Tiene sentido que alguien llame a app1? Ah, bueno, está público. Claro. Es decir, tal como está puesto, alguien puede coger un objeto sistema de IA y hacer .app1 y llamar. Porque sí. Quiero decir, yo no quiero que esa función la use alguien de fuera del sistema de IA porque eso es privado, eso es como funciona el sistema de IA. El sistema de IA, la interfaz es update, ya. No quiero que alguien libremente en una zona del código pueda llamar ahí. Es más, no quiero y no quiero firmemente. ¿Y qué diferencia hay? Hay una diferencia, y justo lo que estábamos hablando antes de los singleton como estructura de programación. Si yo permito que alguien llame aquí, eventualmente a alguien se le ocurrirá llamar. Y vosotros reiréis, pero es que pasa. Es decir, si yo dejo una función pública, alguien acabará llamando. Y si alguien acaba llamando, ¿sabéis qué puede ocurrir? Puede ocurrir que a alguien se le haya pasado la idea de oh, es que esta entidad necesita que le actualicen la IA en el momento, pues llamo aquí y le actualizo ahora la IA, y a lo mejor esa llamada está ocurriendo dentro del Entity Manager o dentro de otro sistema. Sin embargo, si yo soy, por ejemplo, el que está diseñando el sistema de IA, yo jamás voy a esperar que alguien desde fuera llame ahí. Y si eso ocurre, a mí me va a volver loco completamente los efectos que eso produzca. Porque nunca voy a esperar que alguien desde fuera llame ahí. Así es que lo primero que tengo que hacer es asegurarme de que nunca nadie desde fuera llama a donde no debe. ¿Por qué? Porque si no lo hago, voy a exponerme a esto. A que directamente, y no solo me voy a exponer, estoy seguro de que a estas alturas os tienen que haber pasado cosas de esas. Seguro. De que en algún momento hay algún error, nadie sepa por qué, hasta que después de trazar alguien está llamando a una función que no debería estar llamando. Y ya está. O utilizando una variable, una referencia que no debería. ¿Por qué? Porque se puede, ¿vale? Así es que esto de aquí no puede ser público, esto es privado. Y para esto es para lo que sirven de verdad el público y el privado. El público y el privado para lo que sirven es para asegurarnos de que no se cometen errores. Es la forma de evitar que alguien llame donde no debe. Esta función es un módulo de mi sistema que utilizo yo en mi sistema. Esto es parte del sistema de IA, no es una interfaz para que otros llamen. Si no es una interfaz para que otros llamen, no deben poder llamar. ¿De acuerdo? Ese es el motivo, lo mismo que cuando hacemos variables públicas y privadas. Si es privada, ¿por qué? Porque nadie tiene que poder acceder a ella salvo a través de mi interfaz. Normalmente hay un motivo para eso, y el motivo para eso es, imaginemos que yo tengo un int aquí. Un int, ¿qué valores puede tener? 32.000 no sé qué, más 32.000. Un poco más grande, es un poco más grande. ¿Cuántos valores caben en un int? 4 bytes. 4 bytes, ¿eso cuánto es en bits? 32 bits. Tenemos 32 bits, ¿no? 2 elevado a 32 valores diferentes, ¿vale? No menos 1. 2 elevado a 32 valores diferentes. Lo que ocurre es que el valor más alto sería 2 elevado a 32 menos 1 porque tienes el 0. Tú tienes 2 elevado a 32 valores diferentes y si lo que tienes es con signo, tendrás 2 elevado a 31 valores, ¿vale?, positivos, y 2 elevado a 31 valores positivos, porque incluyen el 0, 2 elevado a 31 negativos, menos el 1, menos el 0, ¿vale? O sea, divides por la mitad. Está claro, ¿no? Muchos valores. Si yo pongo un int aquí, ¿es probable que para mí signifiquen algo todos esos valores? O a lo mejor no quiero que todos esos valores signifiquen algo. Muchas veces voy a querer tener un int que vaya de 0 a 100, por ejemplo. Y debería usar un int 8t, por ejemplo, pero
Incluso si uso un uint8t, si va de 0 a 100, me sobran valores, que no significan nada. Imaginemos que eso es un porcentaje. Si eso es un porcentaje, mi uint8t nunca tiene que tomar el valor 210. Nunca. Si alguien de fuera puede acceder a ese uint8t, puede poner el valor 210, que no tiene significado para mí. Y provocará errores. ¿Errores de este estilo llamativos y que cuestan millones de euros? Pues hombre, ¿conocéis el caso de Schiaparelli? Sí. ¿No sabéis quién es Schiaparelli? Aparte de que era un astrónomo, Schiaparelli. Schiaparelli es como se llamaba el aterrizador que mandó la ESA junto con la nave que tiene ahora mismo dando vueltas a Marte. Y que aterrizó. Pero aterrizó frenando con lo que se llama un litofrenado. Es que el frenar al contactar con la roca. ¿Vale? Es decir, lo que se llama un litofrenado. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que cuando la nave está bajando hay un momento en el que tiene que detectar su altitud para empezar a decir, ahora tengo que frenar con este escudo, ahora tengo que soltar el escudo, ahora tengo que hacer, tiene que hacer ese tipo de cosas. Bueno, pues mientras bajaba, en el momento en que tenía que empezar a detectar altitud, la altitud tenía un valor que resultó en el sensor ser negativo, porque excedía el rango. Entonces, al ser mayor, sabéis que si tenemos el rango, en el momento en que llegas y pones un 1 en el primer bit, si no lo consideras sin signo, eso es negativo. Bien, como eso, el software que se había hecho nunca había considerado la posibilidad de que eso fuera un valor negativo, interpretó el valor negativo como 0. Es decir, claro, si yo miro a ver el típico menor o igual que uno pone, ¿es menor o igual que 1? Pues sí, esto es menor o igual que 1. Y dijo, estoy en el suelo. Entonces, el primer momento en el que tenía que empezar la secuencia de descenso, dijo, ya estoy en el suelo, y empezó a desplegar todos los instrumentos para inspeccionar el suelo. Y lo inspeccionó de golpe, básicamente. ¿Vale? Esto, que parece una tontería, es un ejemplo de cómo un valor que es inesperado en un sistema provoca el fallo. Entonces, para evitar valores inesperados en un sistema es para lo que está la interfaz. Cuando creamos una interfaz y cuando ponemos aquí oculto en privado un valor, es porque ese valor nosotros queremos controlar su cambio. Si tenemos un int que va de 0 a 100, pues no queremos que nadie nos meta un 1100. Entonces, una interfaz que si alguien quiere hacer set, el set no es solamente para hacer igual y ya está. O sea, si alguien hace set y me pasa 200, pues es un error. O lo redondeo, o tengo que hacer un throw, o tengo que lo que sea, pero tengo que controlar el valor. Los valores que pueden tomar todas las variables y todo el que se llama el estado interno de un objeto, ¿vale? Todos esos conjuntos de valores válidos se llaman, por si lo veis en la literatura, los invariantes de un objeto. Los invariantes, ¿vale? El conjunto de valores válidos son los invariantes. Y se llaman invariantes porque significa que no debe variar de ahí, no debe salir de ahí. ¿Vale? Entonces, eso, cuando leáis literatura, veréis que muchas veces se dice mantener los invariantes del objeto, que es todos los datos están en su rango definido por nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien.